Hermanos, acompáñenme a Hebreos 9. Quiero que empecemos leyendo este texto, Hebreos 9, 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que dice este texto. Hermanos, nuestra vida tiene una fecha de caducidad. Todos los días vemos en las noticias gente que pierde la vida, pero debemos recordar que aunque el hombre fallece, su vida no se acaba. Se acaba su vida terrenal, pero no su vida en general. No seremos destruidos al final del camino. Hay una vida eterna y depende de cada uno si será en gloria y gozo eterno con el Señor o en fuego y sufrimiento eterno con Satanás y sus demonios. Y una cosa es que sepamos en teoría que el destino de todos los hombres está en la eternidad. Y otra cosa es que nos demos cuenta que muchas de las personas que conocemos y amamos irán al infierno. Yo no sé si ya se habían dado cuenta de eso, pero muchas de las personas que conocemos irán al infierno. Tantos abrazos y palabras de amor y amistad que decimos a estas personas, que terminan no siendo palabras de amor y de amistad, porque terminan siendo hipócritas, ya que no tenemos palabras suficientes para darles el mensaje de la salvación. Consideren las palabras del pastor Don Carson en un artículo titulado ¿Quién se pondrá en pie en la brecha? Dice Don Carson: en ese momento estudiaba química en la Universidad de McGill y lo disfrutaba bastante. Estuve en Ottawa por unos meses en un laboratorio de química operado por el gobierno federal canadiense, enfocado en la contaminación del aire. Disfrutaba mucho mi vida y mi trabajo. Al mismo tiempo dedicaba parte de mi energía, en especial en los fines de semana, a ayudar a un amigo a plantar una nueva iglesia un poco más arriba en el valle. No pasó mucho tiempo antes que comenzara a preguntarme si debería considerar la vocación ministerial, es decir, el pastor. No podía sacar de mi cabeza un coro que aprendí en la escuela dominical, que decía: tarde o temprano, cuando mire su rostro, hermoso rostro, rostro con sombras de espinas, tarde o temprano, cuando mire su rostro, desearía haberle dado más. Ese sermón, escuché un sermón, dice, basado en Ezequiel 22. Y ese sermón fue una de las piezas providenciales que Dios usó ese año para desviarme de la química y dirigirme hacia la vocación ministerial. En septiembre de ese año, un domingo por la noche, en mi iglesia en Montreal, escuché a Richard Wilkinson, un misionero en Haití, dar un discurso sobre Ezequiel 22. Todo mi ser gritó en respuesta: aquí estoy, envíame a mí. El contexto de Isaías 6 muestra que el voluntariado de Isaías fue producto de la contrición y de la presunción de manera simultánea. Ciertamente yo no escapé de esto último. Eso es lo que dice el caso. Y yo me temo, hermanos, y lo digo con mucha preocupación, que estemos tan ocupados con los asuntos de la vida que se nos olvide que muchas de las personas con las que diariamente hablamos irán al infierno. Y nosotros, teniendo el mensaje de la salvación, lo hagamos de menos por completo. Si algo nos ha enseñado Ezequiel hasta el momento, es que el Señor trata con seriedad su dignidad y no toma por inocente al culpable. Que Él es el mayor verdugo del mundo y que la vida en la tierra es temporal y que la vida en el cielo es eterna, así como la vida en el infierno. Nosotros tenemos problemas de percepción. Vivimos como si fuéramos eternos y pensamos en la eternidad como si fuera temporal. Pero el juicio de Dios, pero Dios no piensa así. El juicio de Dios viene.
versículos 1 al 5. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. Uno de los trabajos favoritos del Señor para sus profetas es el trabajo de ser fiscal. El Señor envía a sus mensajeros para que acusen a Israel y que los acusen de todos sus pecados, contándolos todos. Dice: hijo de hombre, no juzgarás tú, le dice. Y no es que el Señor le esté poniendo a Ezequiel como un juez, sino lo está poniendo en un juicio para que él vea toda la evidencia que hay en contra de Israel. Él le pide que sopese la información que tiene, toda la evidencia que tiene en contra de Israel, que la sopese y que se dé cuenta si realmente es una acusación legítima delante del gran juicio divino. Ezequiel juzga: mira lo que están haciendo. El Señor tiene grandes cargos en contra de ellos y resume todos los cargos en uno solo. Vean esa declaración: Israel es un derramador de sangre. Los habitantes de Israel son asesinos. Los ciudadanos de Jerusalén son homicidas. Y a todo, como dicen por ahí, ¿no?, y a todo coche le llega sus cuales de paches. Y ellos no son la excepción. El Señor les dice: ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga tu hora. Has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Se te acabó el tiempo. Parte de la sentencia será la burla de las naciones. La consecuencia del delito del asesinato será la exposición pública de Israel. Una exposición para su vergüenza. Un pueblo que Dios amaba ahora será entregado a la burla de otras naciones. Y esta acusación de asesinato viene acompañado de tres grupos de evidencias. El Señor presenta tres tipos de pruebas para que Ezequiel los acuse formalmente de homicidio. En primer lugar tenemos el grupo de pecados morales, versículos 6 al 8. He aquí que los principales de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti, mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Vamos a ver que a continuación tendrá: tú eres derramador de sangre y enlistará una serie de pecados. Entonces los primeros que le dice es: tus príncipes derramaron sangre, pero tú también. ¿Cómo? Cada uno según su poder, dice el versículo 6. Primeramente las autoridades de Israel por discriminar en la justicia, pero también Israel participaba de esas acusaciones. Por supuesto que no habría jueces que juzguen mal si no hubiera otras personas que llevaran a juicio injustamente. Por eso les dice todas las violaciones del pacto que han hecho en los Éxodo 20:12. Al padre y a la madre despreciaron. Es el quinto mandamiento. Éxodo 22, 21, 22. No atendieron al extranjero, al huérfano y a la viuda. Éxodo 28 al 11 y Levítico 19, 30. Profanaron el lugar de adoración y el día de reposo. Éxodo 20, 16. Calumniaron y fueron falsos testigos. Está la lista de pecados. Yo solo les puse una cita, ¿verdad? Aquí viene el segundo grupo de pecados de homicidio. Pecados sobre la pureza. Dice versículo 9 al 11. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Ese es el segundo grupo de pecados, que son los pecados contra la pureza. Dice que los calumniadores son asesinos. Comieron en ti. Vean esa expresión: comieron en ti. Bueno, comer no tiene nada de malo, ¿verdad? El problema es que ellos
tenían sus sacrificios y comían, y después tenían orgías. Cuando Pablo dice que el pueblo comió y jugó, a eso se refiere, las orgías. Entonces iban a los montes, como dice el versículo 9, y ahí tenían todo tipo de perversidades sexuales. Éxodo 20:16, calumnia. Levítico 18:15, Levítico 20:12, tener relaciones sexuales con la nuera, dice acá, con alguien ilegítimo. Levítico 18:19, Levítico 20:18, no tener relaciones con una mujer menstruosa, que era algo impuro en este tiempo. Eran pecados que ellos hacían regularmente, y uno se sorprende, ¿verdad? Porque dice, el pueblo de Dios, con la ley de Dios, con el santuario de Dios, y hacían estas cosas. Subían a los montes a hacer estas cosas. Y por último, el último grupo de pecados de asesinato, de homicidio, los pecados sobre su vida social. Versículo 12. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová. ¿Cuáles son los pecados que en esta mujer? Soborno, Éxodo 23:8. Deuteronomio 16:19. Dice que cobraron interés a su hermano necesitado. Eso estaba prohibido. Éxodo 22:25, Levítico 25:35 al 37. Deuteronomio 23:19 al 20. Y también tenían prohibido defraudar a su prójimo. Éxodo 20:15, Levítico 19:13. Todos los agrupa en pecados similares para decirles que ustedes son derramadores de sangre. Sus pecados morales, los pecados de la pureza y los pecados de su relación social, todos eran evidencias. Porque ante el Señor nada se escapa, Él lo ve todo, hasta las intenciones más escondidas, Él las conoce, Él conoce la malicia del corazón. A veces los grupos se iban solitos a hacer los santuarios, a tener orgías. Y nadie se daba cuenta, pero el Señor sí se daba cuenta. O cobraban interés en secreto y el Señor se daba cuenta. Conoce los malos pensamientos y mira cuando hacemos cosas en escondidas. ¿Quién podrá contra el fiscal de Dios? Ella tiene todas las pruebas en contra del pueblo. Versículo 13 al 16 dice: y he aquí batí mis manos a causa de tu avaricia que comiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Otra vez les dice, batí mis manos. La vez pasada no pude porque tenía el micrófono, pero así. No es como aplauso sarcástico, sino está haciendo una especie de dejando en claro sus pecados a través de llamar la atención con el sonido de las manos. Dios confronta directamente al pueblo de Israel, dejando en claro que sus pecados no permanecerán ocultos. Desde el comienzo su declaración es contundente: yo batí mis manos a causa de tu avaricia, a causa de la sangre que derramaste. Esta es la imagen de Dios batiendo sus manos. Esto refleja la indignación ante la injusticia y la maldad acumulada. Israel había actuado como si pudiera enriquecerse mediante el abuso, la codicia y el derramamiento de sangre, creyendo que sus acciones pasarían inadvertidas delante de Dios. No tuvo consecuencia la primera vez. Voy a intentarlo una segunda vez, y el Señor no hace nada una cuarta vez, pero el Señor les está contando. Hermanos, pensemos en nuestros propios pecados. Decimos, al Señor no le importa tanto que haga esto, porque si no ya me hubiera regañado. Está contando y contando y contando. Al Señor no se le ha pasado ni una cosa. Dios cuestiona retóricamente: ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti? Aquí expone la completa incapacidad de Israel para resistir el juicio que está por venir. Tú no podrás hacerme frente.
Esta pregunta no solo es una advertencia, es una forma de humillar a Israel. Que se dé cuenta que lo que está acumulando solamente es ira. La falsa seguridad que les había permitido encubrir sus transgresiones se desploma ante la certeza del juicio divino. Sus manos, que se habían manchado con avaricia y sangre, ahora serían impotentes frente a la ira del Dios justo. Muy fuerte para aprovecharse de esto, ¿verdad? Pero cuando yo venga contra ti. El juicio descrito en los siguientes versículos incluye que no solamente será un juicio general, sino que dice que Él esparcirá a las naciones, versículo 15. Este acto de dispersión, además de ser un castigo, es una revelación. Dios utiliza el juicio como un medio para exponer la inmundicia del pueblo. Él dice, no solamente voy a exponerte a ti delante de mí, ya estás expuesto, sino delante de las naciones. Aquellos que intentaron esconder su pecado ahora serían un espectáculo público de su degradación. Este desenmascaramiento no busca avergonzarlo solamente, sino también llevar a Israel a su necesidad de arrepentimiento y purificación. Vea lo que dice: y por ti misma serás degradada ante los ojos de las naciones y sabrás que yo soy Jehová. Este es el objetivo final de Dios. Dios lo que quiere no es exponerlo por exponerlo, es que entienda quién es su Dios. Hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestros propios pecados y los escondemos y los ocultamos delante del Señor, no están escondidos. Él no tiene que quitar ninguna manta para revelarlos, Él ya lo sabe. Pero si lo hace, y seguramente lo hará, será para que nosotros nos demos cuenta que su nombre debe ser santificado por nosotros. Lo que intentamos esconder en nuestro corazón o justificar con nuestras palabras, porque a veces no lo decimos, ya se dieron cuenta y digo, no, lo que pasa es que y soy hábil para justificar lo que estoy haciendo. Bueno, cualquier cosa que intentemos esconder o justificar, Dios lo ve claramente, que vivimos a veces vidas deshonestas, personalmente o socialmente. Nos mentimos a nosotros mismos o tratamos de mentir a otros, pero nunca podemos mentirle a Dios. Israel está siendo cercado y se le presenta poco a poco las evidencias para que no tenga ninguna excusa. No hay fuerza, ni mérito, ni excusa que pueda sostener a un pecador delante del Dios justo. Ante su santidad todos caen. Nadie puede pararse con firmeza. Eso lo dice, no puedes estar tú firme, no puedes pararte con firmeza. Esto nos lleva a una pregunta más importante. ¿Quién puede ser el abogado defensor de un pueblo tan culpable? El texto nos deja ver la desesperanza de Israel bajo la condena de la ley. Así que el Señor empieza a esbozar una especie de veredicto preliminar y tentativo. Versículo 17 al 22. Dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno. Y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Con todo lo que han hecho, hermanos, ellos son escoria, desecho, desperdicio. El pueblo es como un vaso de escorias, un recipiente que ha perdido todo su valor y pureza. Esta imagen destaca la condición espiritual de Israel. Aunque había sido elegido y purificado por Dios en el pasado, sus pecados le han corrompido y volviéndola inútil para el propósito. Israel, al igual que el metal que no puede ser refinado, ha llevado a la impureza a tal punto que su juicio es inevitable. A pesar de todos los intentos de purificación, su pecado ha llegado a tal punto
que no hay retorno. El Señor ha decidido ya no trabajar más con Israel. Dice como plata, como cobre, hierro, estaño, plomo, así juntará el furor. Aquí se presenta una visión, una mezcla de metales en un horno, una imagen de destrucción total que se avecina. No importa qué metal sea puesto en el horno, todo será fundido. Estos metales representan la corrupción, diferentes sectores del pueblo, cómo se han contaminado de diferentes formas. Todo es asesinato, pero tiene una multiforme apariencia en la ley. Estos metales representan la corrupción, desde los más pobres hasta los más ricos, varones y mujeres, jóvenes y viejos, sin excepción están contaminados. La imagen del horno resalta el proceso de purificación a través del fuego, pero no es un fuego de purificación. El fuego purifica, pero ya no hay más oportunidad para Israel de purificarse. En esta mezcla de metales impuros, el pueblo es como un conjunto de personas lideradas por impíos gobernantes que se han desviado completamente del camino de Dios. Dios afirma que ese fuego será un fuego purificador, pero vean que no habrá restauración. Ese fuego purificador solamente tendrá el objetivo de destrucción. Si uno mete un metal a un fuego y se purifica, lo que se purifica es el metal y toda la basura se quema. Lo que le está diciendo a Israel, bueno, yo lo voy a purificar, pero lo que te vas a quemar eres tú. Tú eres lo sucio. El proceso de purificación mediante el fuego refleja la forma en que el pecado debe ser tratado. Hermanos, no hay lugar para mediocridad en nuestra santidad, ni un poco. Voy a tratar con ciertos pecados hasta acá, y después ya no puede ser perfecto, ¿no? Necesito conservar un poquito. No hay que dejar de ser un poco humilde, ¿no? No hay tolerancia para el mal en la vida del cristiano, del pueblo de Dios. Aunque es un juicio severo, es un juicio justo y necesario. Están condenados. Ya no hay solución para ellos. Y como diría el poeta, ¿y ahora quién podrá ayudarlos? El Señor le echa en cara la incapacidad e inutilidad de aquellos que estaban supuestos a interceder por Israel. Estos son los que estaban supuestos a ayudarles. ¿Quiénes? En primer lugar, los profetas. Versículo 23 al 25. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Dios le muestra la lamentable situación a Israel señalando la corrupción de sus líderes espirituales, especialmente de los profetas. Estos no fueron los intercesores que el pueblo necesitaba, eso hacían los profetas. Los profetas recibían el mensaje de Dios y lo llevaban a Israel. Y cuando había cosas que al Señor no le parecían, el profeta tenía que decirle, Señor, por favor, que se te baje un poquito la mano, cálmale un poquito el furor. Lean Habacuc, lean Amós. Amós le dice, Señor, ¿cómo va a ser así? Nos vas a castigar, nos vas a destruir. Habacuc le dice, no, Señor, ¿cómo nos vas a enviar a los babilonios? Nos vas a destruir. El profeta, al tener esa cercanía con el Señor, intercedía por el pueblo de Israel antes de llevar el mensaje de juicio. Y si ustedes se dan cuenta y leen, espero en serio hacer toda la serie de profetas alguna vez, el Señor llegaba con el profeta y le daba el mensaje, y el profeta negociaba con Dios, y el mensaje de juicio nunca llegaba a Israel. Y queda ahí atestiguado que el profeta fue quien negoció la misericordia. Y eso es lo que no está pasando. Acá le está diciendo, tus profetas hicieron todo lo contrario. Como siervo de Dios, el profeta tenía la responsabilidad de ser la voz que proclamara la verdad divina, de ser un mediador entre Dios y el pueblo, un intercesor que apelara a la restauración. Sin embargo, en lugar de cumplir con ese mandato, los profetas de Israel, nosotros hablamos de Ezequiel, Isaías, pero son 2, 3, 4. ¿Cuántos libros de profetas tenemos? 5, 17, por ahí más o menos. Pero había más profetas. Habían 50 profetas en la corte real, 50 profetizando cosas malas, falsos profetas. Y le está diciendo a estos profetas que están ahí en la corte real, no están intercediendo, son como lobos, dice acá, que destruyen ovejas.
Se aprovechan de su posición de autoridad para su propio beneficio. Dice que hay conjuración de sus profetas, entre ellos se ponen de acuerdo para saber qué decir. Son un león rugiente que arrebata la presa, se aprovechan de las almas y multiplican la vida en medio de ellas. Significa que por medio de su testimonio muchos varones morían y quedaban viudas algunas mujeres. Y aunque exactamente no dice el texto cómo es que lo hacían, los profetas tenían el mensaje de que Israel se quedara quieto y no peleara. Cada vez que los profetas decían hay que pelear, perdían. Y perdían porque morían. Y quienes morían eran los varones, no las mujeres. Estaban multiplicando las viudas de muchas maneras. ¿Quién podrá ayudarnos? Sus sacerdotes. Versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Me distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Yo he sido profanado en medio de ellos. Dios denuncia ahora la corrupción de sus sacerdotes, señalando y dice: ellos profanan mi santuario, violan mis días de reposo. Los sacerdotes fueron llamados a mantener la pureza del templo y a guiar al pueblo en la adoración verdadera. Y ellos se habían apartado de su misión, ya no eran mediadores. Ellos entraban al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios y le decían: aquí está la sangre de un animal, tu pueblo, que se ha perdonado tu pueblo. El pueblo no podía entrar a la presencia de Dios. ¿Quién podía entrar a la presencia de Dios? Un sacerdote. El pueblo llevaba un animal y le decía: le pido perdón a Dios. Le daba el animal, el sacerdote lo tomaba, lo mataba y lo llevaba delante de Dios, porque el templo ya estaba Dios. Y le decía a Dios: perdona a tu pueblo. ¿Y qué hicieron los profetas acá? ¿Qué hicieron los sacerdotes acá? Contaminaron los santuarios. No tuvieron respeto por lo santo. Los sacerdotes que tenían el privilegio de entrar a la presencia de Dios nunca distinguieron entre lo santo y lo profano. Hacían cosas malas afuera, no se purificaban y entraban. Y el Señor los mataba. No podían entrar así al templo. Ni tampoco distinguieron en sus días de reposo. ¿Cuál es la importancia de los días de reposo? Hermanos, como hoy, nos juntamos a alabar al Señor. En el día de reposo, el pueblo de Dios se juntaba y alababa al Señor, y el sacerdote elevaba una oración y decía: Señor, en nombre de tu pueblo. Eso ya no hacían los sacerdotes, porque no respetaban los días de reposo. Este pecado de los sacerdotes era particularmente grave, porque ellos no solo representaban a la nación ante Dios, sino que también representaban a Dios delante de la nación. Su función era mediar, interceder y mantener la santidad de los rituales sagrados. Sin embargo, al profanar su santuario y violar los días de reposo, estaban deshonrando a Dios, así como a los verdaderos creyentes en el pueblo de Israel. La corrupción de los sacerdotes era una tragedia espiritual, porque como intercesores del pueblo, su responsabilidad era guiar y enseñar la santidad de Dios, no corromperla, violando la ley, especialmente en la del reposo, día de reposo. Demostraron una falta total de respeto contra la santidad de Dios. No solo cometieron ellos el mismo pecado, sino que permitieron que el pueblo también se desviara de la misma manera. No corregían sus malas prácticas. ¿Quién buscará a Dios? Y el sacerdote no le dice: mi hermano, hay que buscar a Dios. Cuando no llevaban sus sacrificios, ¿quiénes tenían que ir a decirle: miren, lleven sus sacrificios? El sacerdote tenía que llamar, los levitas tenían que ir a llamar al pueblo y decir: acérquese a Dios, por favor. Y si los sacerdotes y los levitas no lo hacían, el pueblo no se acercaba. ¿Quién podrá ayudarlos? 3 gobernantes. Sus gobernantes, versículo 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Dios ahora denuncia la corrupción de los gobernantes, describiéndolos como príncipes que como lobos devoran a la presa y derraman su sangre. Estos líderes también eran los mediadores entre Dios y el pueblo. Eran los que se suponía debían aplicar la ley de Dios, enseñar la ley de Dios también. Debían proteger al pueblo de Dios.
mostrarles cómo era el liderazgo del Señor. Eran responsables de aplicar la justicia y de proteger a todos. Sin embargo, en lugar de defender la justicia y procurar el bienestar de la nación, se habían convertido en depredadores que aprovechaban su poder para enriquecerse a toda costa de los demás. Los gobernantes de Israel usaban su posición para oprimir, explotar, en lugar de ser agentes de la paz del Señor. La imagen de los lobos es particularmente fuerte, ya que refleja con crueldad la forma en que los líderes trataban a su pueblo. Los lobos no van a un restaurante a pedir un menú, que esas gallinas sean gallinas felices, por favor. En canastas, trátalas bien. Los lobos agarran y destrozan y no importa de dónde tomen a cada uno. Esa es la imagen que presenta de los gobernantes acá. Así trataban a su propio pueblo. ¿Quién se pondrá entonces a pedir por el pueblo? Los profetas. Versículo 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El reproche a los profetas es más específico y más agudo. Dios los acusa de dar una visión falsa, un oráculo mentiroso. El Señor no había hablado, no había dicho nada. Y ellos están diciendo, y yo creo que eso pasa mucho hoy, el Señor no ha hablado, y muchos dicen, así ha dicho el Señor. Y el Señor a veces dirá, ¿cuándo dije eso? Este versículo pone de manifiesto la falsedad y la responsabilidad de quienes pretenden hablar en el nombre del Señor, pero no lo hacen con sinceridad, ni de acuerdo con su palabra. Los profetas, en lugar de ser instrumentos fieles de Dios para la corrección y el arrepentimiento, usaban el nombre de Dios para mantener la vida del pueblo de Dios irresponsable. Esto es una grave ofensa. Manipular la palabra de Dios para fines propios, agradar a la gente, deshonrar la verdad divina y el propósito de la profecía. ¿Quién entonces defenderá al pueblo? ¿Será que alguien se puede levantar entre el pueblo a defender a Israel de lo que Dios le haría a Israel? Versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. El afligido y el menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Si alguien pensaba que la corrupción era algo exclusivo de los profetas, sacerdotes y de los gobernantes, está completamente equivocado. Nadie se puede levantar entre el pueblo, porque todos vivían conforme a lo que obtenían de quienes aprovechaban de ellos. Ezequiel presenta una acusación contra todo israelita, diciendo: el pueblo de la tierra extorsiona, roba, aflige al pobre y se aprovecha del extranjero. Denuncia la injusticia que permeaba en la nación. Tenían gobernantes y representantes infieles porque ellos eran infieles. Estaban tan involucrados en la corrupción. Hermanos, si existen falsos profetas, es porque existen creyentes falsos también, que están dispuestos a escucharlos. Si existen falsos sacerdotes, es porque hay personas dispuestas a ofrecer falsos sacrificios delante del Señor. Por eso tenemos esos lugares en Quiché, en Comarcá, con sus altares. Pues ahí están los sacerdotes, pero son las personas las que les llevan esas cosas para que las quemen. La extensión de este pecado desde los gobernantes hasta el pueblo común subraya que la maldad no era un asunto aislado de pocos, era una enfermedad social. El versículo especifica 3 formas de opresión, vean: la extorsión, el robo y la explotación contra los más vulnerables, los pobres, los extranjeros. Estas injusticias reflejan una descomposición de valores éticos de la sociedad. Israel era deplorable. El pueblo había desechado la compasión y la justicia. No merecían compasión y justicia, pero no merecían compasión y justicia porque ellos no daban compasión y justicia. Y el Señor les dice: mira cómo están actuando ellos. ¿Acaso no merecen? Se aprovechan los unos de los otros, fornican, van a los santuarios, idolatran. Hay una corrupción total. Los gobernantes, los profetas, los sacerdotes, el pueblo en general han fallado en sus deberes de justicia y rectitud. Los gobernantes se enriquecen a costa de los pobres. Los profetas falsifican la palabra de Dios. El pueblo está inmerso en robo, extorsión y opresión. Es un pueblo que ha desechado los principios de la justicia divina. Y lo peor de todo, no hay nadie que se levante para interceder por ellos. ¿Quién se levantará?
Esta es la tragedia que plantea Dios a Israel. ¿Quién por ustedes? Versículo 30 al 31. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, un muro, una cerca, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dios buscó un intercesor, alguien a quien decirle: esto es lo que le voy a hacer a Israel, esperando que éste le dijera: no, Señor, no lo hagas, y le respondiera al Señor: está bien, no lo haré. El Señor buscó un intercesor, una persona dispuesta a ponerse en la brecha, en medio, a ser el mediador entre él y el pueblo, pero no encontró a nadie. Es un clamor de Dios. Dios clama pidiendo a alguien que se atreva a interceder por Israel. La oportunidad de salvación y perdón estaba disponible, solo no había quien la pidiera. No había quien se levantara para pedir misericordia en nombre del pueblo. La destrucción estaba al borde y la nación estaba irremediablemente perdida sin un mediador. Dios expresa una búsqueda desesperada de un intercesor, un hombre que se pusiera en la brecha para evitar el juicio sobre la tierra. Dice: yo busqué, el Señor buscó un hombre que se hiciese un vallado, hiciera un muro, que me viera venir y levantar una torre. Alguien que se pusiese en medio para recibir de mí el castigo. Pero como no lo encontré, derramaré sobre ellos mi indignación. Esta es la conclusión amarga de una nación completamente perdida en su pecado. Dios, en su justicia perfecta, no puede dejar el pecado sin respuesta. ¿Qué hará con todos los pecados que acaba de listar? ¿Sabes qué? Hay que morir. Aunque diga: hay que muera, no va a morir ahí. Al día siguiente tendrán el mismo problema y el mismo problema. En medio de la corrupción total, no había un hombre que estuviera dispuesto a tomar sobre sí la carga del pueblo y abogar por su salvación. No tenían abogado defensor. Alguien que se atreviera a construir un muro o una cerca para detener a Dios. Alguien que se pusiera en la brecha. Ponerse en la brecha es ponerse en el camino. Uno mira algo y se pone en el camino para evitar que otro sea embestido. Ponerse en la brecha significa recibir el castigo. ¿Quién se pondrá en la brecha por Israel? Desde los primeros momentos de la historia de la redención, Dios ha mostrado la importancia de contar con intercesores que se pongan en la brecha por el pueblo. Un ejemplo muy temprano lo encontramos en la vida de Abraham, quien intercedió a Dios por una ciudad. ¿Te recuerdan cuál era? Sodoma. Señor, Sodoma me he enterado de esto, ¿no? Señor, si hubieran 50 justos, 45, 40. Suena a chiste, pero así lo hizo: 40, 45. Se fue bajando de 5 en 5 hasta que dijo: mejor no. Abraham apeló al carácter de Dios y Dios le dijo: si encuentras 50 justos, yo lo perdono. 45 lo perdono. Su intercesión fue valiente y compasiva, confiando en la misericordia de Dios, y Dios dispuesto a encontrar un intercesor, y lo encontró en Abraham. Un ejemplo similar lo encontramos en Moisés, quien se levantó como intercesor cuando Israel, tras recibir los mandamientos de Dios, cayó en el pecado con el becerro de oro. Dios dijo: voy a destruir a Israel, y Moisés le dijo: no lo destruyas. ¿Qué van a decir los otros pueblos? Al Señor le importa poco lo que hagan otros pueblos, ¿verdad? Pero dijo: los voy a destruir. Y después murmuraron contra Moisés, y el Señor dice: los voy a destruir. Y Moisés dice: no los destruyas. Querían matar a Moisés. Cuando dice la palabra que murmuraron contra Moisés, no es porque tenían un chisme, no, ellos estaban conspirando para matarlo. Y Moisés le dice al Señor: no los mates. A pesar de su valentía y amor por el pueblo, tanto Moisés como Abraham no podían llevar a cabo una intercesión perfecta.
ya que su intercesión era limitada y parcial. Ni siquiera Abraham fue capaz de salvar a Sodoma, decir usted sabe que yo me voy a vivir a Sodoma y la libras por mí. No podía. Y Moisés, mucho menos Moisés, a Moisés le fue condenado también con la muerte y le dijo, tú también no entrarás a la tierra. Cayó con todos aquellos que murmuraron y no entró al reposo del Señor. Ambos apuntan a una necesidad más grande y perfecta, un mediador eterno que no solo interceda, sino que sea capaz de salvar perfectamente a su pueblo. Ese mediador es Jesús, que a diferencia de Abraham y Moisés, no intercede de manera parcial o temporal, sino que ofrece un sacrificio por todos, tomando sobre sí mismo el castigo que la humanidad merece. En su muerte en la cruz, Jesús absorbió la ira de Dios, ofreciéndonos perdón completo y restauración. Su sacrificio único y definitivo, y por medio de él, de todos aquellos que creen en él, reciben la salvación. Algo que ningún otro intercesor jamás podría hacer. Cuando el Señor pregunta a Ezequiel, ¿quién se pondrá en la brecha? Jesucristo se levanta y dice, yo me pongo en la brecha. La obra de Cristo no terminó en la cruz. Él sigue siendo nuestro intercesor ante el Padre. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, y nos recuerda que si alguno tiene pecado, recuerde que tiene un abogado para con el Padre. A Jesucristo, dice, el justo. No es alguien que tiene una labia para hacerlo, ni tampoco tiene un método. Él tiene la justicia. Jesús intercede constantemente por nosotros, asegurando que su obra redentora continúe en nuestras vidas. Su intercesión nos da acceso al perdón divino y nos mantiene bajo la gracia de Dios, independientemente de nuestras fallas. De hecho, nosotros no hemos pedido perdón y el Señor ya está intercediendo por nosotros, exactamente como los ejemplos. El pueblo no pensaba que Dios los iba a destruir, y el profeta ya estaba, no los destruyas. Y nosotros estamos pecando y guardando nuestros pecados y ocultándonos y justificándonos y haciéndonos como que si no nada pasara, y el Señor está en el cielo diciendo, que no lo aplaste, Señor. Perdónalo. Y seguramente, como las conversaciones de Dios con los profetas, mira, otra vez está haciendo lo mismo. Y dijo que no lo iba a volver a hacer. Y Jesús está, no. Perdona. Sí, pero desprecia tu nombre, Jesucristo. Perdónalo. Como dices, quiere matar. Perdónalo. En Ezequiel 22:30, Dios lamenta la falta de intercesores, buscando entre su pueblo alguien que se pusiera en la brecha. Y nace un judío llamado Jesús diciendo, yo me pongo en la brecha. Y aún colgado, perdonó a aquellos que lo habían crucificado. Padre, perdónalos. No solo por los hermanos de sangre, sino también por aquellos que alguna vez llegaríamos a su pueblo por medio de la fe. Y saben también por quiénes más. Por aquellos que todavía no conocen a Dios. La intercesión es un acto de amor que refleja el corazón de Cristo, quien vino a salvar pecadores. Así que, hermanos, el sermón es para nosotros en dos sentidos. Recordarnos que todos tenemos un mediador. Y aunque otra vez, hermanos, y otra vez el mismo pecado, y otra vez, o si ya no, otra vez, el Señor intercede por nosotros y se pone en la brecha. Es que ponerse en la brecha significa, el Señor viene a arremeter contra nosotros y Jesús dice, no, detente. Y el segundo sentido es que nosotros también somos de alguna forma intercesores y nos debemos poner en la brecha por alguien más. Ponerse en la brecha significa orar por los perdidos, significa actuar en favor de ellos. Es una invitación a vivir de tal manera que seamos testigos de la gracia de Dios, mostrando la verdad del Evangelio a través de nuestras palabras y nuestras obras.
Al igual que Jesús entregó su vida por nosotros, estamos llamados a hacer sacrificios por aquellos que aún no conocen la salvación. No es que yo no quiero que lo castiguen, yo no quiero que vaya al infierno. ¿Y cuándo le has predicado al Evangelio? No, nunca. Es lo mismo. Eso implica ponerse en la brecha. Implica ser conscientes de la urgencia de nuestra misión y comprometernos a ser instrumentos de Dios para llevar la única forma en que pueden evitar la destrucción, que es recibir a Cristo como Salvador. Esto implica ser conscientes de la necesidad que hay en el mundo para llevar el mensaje de esperanza y reconciliación a un mundo que morirá. Morirá. La intercesión no es una tarea opcional para ningún cristiano. Me temo que si lo vemos como una tarea opcional, necesitamos tal vez un intercesor todavía nosotros. Jesús nos envió a ser testigos, haciendo discípulos a las naciones. Esto incluye no solo compartir el Evangelio, sino orar por aquellos que están alejados de Dios. Orar por los perdidos, compartirles el Evangelio. Así estamos respondiendo al llamado de Cristo para ser intercesores, confiando en el poder de Él para salvación y en su gracia para obrar en la vida de aquellos que aún no le conocen. En la práctica, esto se traduce con un compromiso práctico por la salvación de los demás. El Señor le pregunta a Ezequiel: ¿quién intercederá por ellos? Hoy, hermanos, el Señor nos pregunta: ¿quién intercederá por ellos? Ustedes. Todos conocen gente que se va a ir al infierno. ¿Ustedes intercederán por ellos? Interceder significa compartirles el Evangelio, orar por su salvación, ser insistentes en que reflexionen acerca de su vida. Yo lo vi por ahí, decía: prefiero herirte con una mentira que matarte con la verdad. Pero matarte, sí. Él prefiere compartir el Evangelio y que te ofendas antes de evitar compartirte el Evangelio, que te mueras. ¿Quién se pondrá en la brecha por aquellos que Dios ha puesto en tu camino? Yo no conozco a todas las personas que ustedes conocen, ni ustedes las que yo conozco, eso es indiferente. El punto es que hoy el Señor le dice al profeta y nos dice a nosotros: ¿quién se pondrá en la brecha? Como iglesia estamos llamados a ponernos en la brecha, llevando la luz de Cristo a los rincones más oscuros de la tierra, para que todos puedan conocer la salvación que solo Él puede ofrecer. Señor, Tú te has puesto en la brecha por nosotros, en la persona de Jesucristo, y lo sigues haciendo hoy, Señor. Seguimos teniendo la bendición de tener un intercesor hoy que se mantiene en pie, orando constantemente por nosotros, sabiendo nuestras fallas y aún así pidiendo por ellas, porque ha asumido el castigo completo de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. No hay forma en que podamos decepcionarte, Señor, porque Tú nos conoces. Pero te desagradas cuando nosotros no nos ponemos a cuentas contigo. Y hoy, Señor, nos ponemos a cuentas contigo. Hemos pecado. Necesitamos un intercesor. Por estos pecados, por los que se enlistan en la ley. Tienes una lista muy grande contra nosotros, Señor, pero que ha sido anulada en la cruz de Cristo. Pero nosotros también reconocemos que hay personas allá afuera que también les son contados todos sus pecados desde que nacieron hasta este día. Y hoy, Señor, oramos para que Tú nos hagas embajadores de la reconciliación, como dice Tu palabra, y que podamos pedir por el mundo y ser valientes y ser como los profetas e ir y decirles:
¿Cuál es la forma en que pueden ser salvos de la ira de Dios? Hacer como Ezequiel, Señor, enviados a anunciar el juicio, pero anunciar también el perdón. Tú no te agradas, Señor, de la muerte de nadie, sino que quieres que todos vengan al arrepentimiento. Te pido que ese deseo tuyo sea nuestro deseo conmigo y que sea nuestra forma de vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Cristo.